Innovación con tradición. Algo que parece contrapuesto, ¿no? Pero que sin embargo creo que son dos términos que me describen con toda la claridad. Este es mi pueblo, Torremocha del Campo. Un pueblo de aproximadamente 100 habitantes, donde la mayor parte de la gente vive de la agricultura y de la ganadería. Aquí viví los primeros 18 años de mi vida y es lo que me ha enseñado las cosas más importantes de quién soy en la actualidad. Esta niña vestida de chulapa flamenca, como os podéis imaginar, soy yo. Es curioso porque cuando le enseño esta fotografía a mis amigos americanos me suelen mirar y me preguntan: ah, es como van así los niños de España vestidos al colegio, ¿verdad? A lo cual no puedo evitar reírme, pero por otra parte creo que no es tan descabellado, porque bueno, no sé si alguno de vosotros habéis tenido la increíble oportunidad de ir a un colegio rural. Yo sí que la tuve. Y es cuanto menos interesante el hecho de que el profesor de religión sea el cura del pueblo, o de que las clases de gimnasia sean una partida de frontón, o algo que parece totalmente inimaginable en nuestros días, que éramos los propios niños los que íbamos un poco antes al colegio para encender la estufa, de tal manera cuando llegasen el resto de niños y el profesor, la clase estuviese caliente. No podemos, sin embargo, olvidar también esas clases extraescolares de verano, desollinando los tubos para que la estufa estuviese lista para el invierno. La verdad es que tuve mucha suerte, porque con toda la influencia de mi familia, también me llegó la influencia de mis dos abuelas. Y una de ellas fue principalmente quien me enseñó los principios básicos de los que hoy llamamos sostenibilidad. La recuerdo utilizando lo inutilizable o con esa capacidad de ahorro que en muchos casos yo pensaba como que yo llevaba al extremo. Es habitual que cuando yo llegaba a su casa y le preguntaba como, ¿qué estás haciendo, abuela? Siempre la veía agazapada al lado de la ventana intentando utilizar y aprovechar ese último rayo de luz mientras rezaba el rosario. Lo cual, como he dicho anteriormente, yo creía que era un poquito excesivo, porque esto es lo que solía ver cuando llegaba a casa de mi abuela. La veía en la total penumbra. Le preguntaba: abuela, ¿por qué no enciendes la luz? Ella siempre me contestaba lo mismo, ¿no? Me decía: bueno, estoy aquí rezando el rosario, el cual me sé de memoria. ¿Para qué necesito luz? Y tenía razón. Yo sabía realmente que ella lo que quería es ahorrar electricidad. Pero bueno, ahora, aunque esto de la sostenibilidad está de moda, esto no es nada nuevo. Yo siempre he visto en casa de mi abuela, precisamente, guardar las montas de las patatas para dárselas de comer a las gallinas, o utilizar, bueno, los residuos para echarlos al huerto, para crear lo que eso sí que era un huerto sostenible. Actualmente nos bombardean con esta idea de que tenemos que reciclar nuestros residuos y que tenemos que utilizar productos que son buenos para el medio ambiente y comer productos orgánicos. Pues obviamente esta idea para mí no era nada nueva. Mi vida fue cambiando y todavía recuerdo cuando me llamaron de la Universidad de Harvard. Esa llamada inesperada fue a raíz de la búsqueda que yo sabía de esta tradición que yo traía conmigo y la necesidad de innovación para solucionar algunos de los problemas que estamos enfocando ahora mismo en nuestras vidas. Yo sabía que la falta de recursos, que es algo que ahora mismo se habla muy a menudo, esa falta de agua, ese crecimiento de la población que nos amenaza y que sabemos que tenemos que resolver de alguna manera, intentar solucionar o responder a esas preguntas es lo que me hizo durante meses buscar y hablar con gente para saber cuáles eran las opciones, cómo responder esas preguntas. Esto me hizo mirar al exterior y buscar cuáles eran las opciones fuera de España. Con lo cual, bueno, tuve la oportunidad de tener esta entrevista con Harvard, hablé con ellos. Después de hablar con ellos me dijeron: bueno, ¿cuándo crees que podrías estar aquí? La verdad es que sin pensarlo demasiado les dije: yo creo que en un par de días.
justo cuando colgué el teléfono yo dije, ¿qué narices he hecho? Porque la verdad es que había estado 2 meses planeando un viaje para irme con una organización, una ONG, a Camerún a construir un colegio. Con lo cual, como veis aquí, ese pasaporte con ese visado para Camerún y ese viaje nunca lo llegué a coger. En su lugar, compré un vuelo a Boston, el cual 3 años después todavía no tiene fecha de regreso. En la parte superior tenemos una de las 90 bibliotecas que componen la Universidad de Harvard. A su derecha está la estatua de John Harvard, uno de los monumentos más representativos de la universidad, el cual dicen que es la tercera estatua más fotografiada de Estados Unidos, después de la Libertad, la del Memorial de Lincoln. En la parte inferior, 2 de mis sitios de procedencia, la Torre Sabiñán y Torre Mocha del Campo, los cuales entre los dos creo que no llegan a 100 habitantes. Como podéis imaginar, el cambio fue significativo. Esta soy yo, justo antes del botijo real, lo tengo allí. La bota de vino también. Todavía recuerdo cuando crucé la valla, entré a la universidad, miré todos los edificios históricos que componen la universidad. Y realmente pensé, ¿cómo de poco probable es que yo esté aquí en este momento? En definitiva, nadie de mi entorno tenía ninguna relación con el mundo académico. Ellos no hablaban idiomas, no habían salido al extranjero, incluso piensan que es una locura. Y me suelen decir bastante a menudo, ¿qué necesidad tienes de irte a pasarlo mal? La realidad es que, bueno, en su momento todavía sigue siendo un momento muy complicado en el mercado laboral español. Yo cuando me marché sí que tenía trabajo en España y estaba dando mis primeros pasos para formar mi propia empresa. Entonces, bueno, fue complicado para mucha gente entender el por qué, ¿no? ¿Por qué te vas a marchar a otra parte del mundo tú sola, persiguiendo una idea con pocas garantías de éxito? Y la verdad es que en ese momento tampoco tenía una solución, una respuesta para esa pregunta. 3 años después, estoy trabajando de investigadora en la universidad, gestiono y coordino parte de las iniciativas que se llevan a cabo en el programa y creo que ahora sí que valió la pena. Esto es uno de los proyectos en los que he tenido oportunidad de colaborar. El programa donde yo colaboro se llama ZOFNAS, para infraestructura sostenible. Tratamos de implementar medidas de sostenibilidad en proyectos a gran escala. Esos proyectos son generalmente de ingeniería civil y miramos esas grandes infraestructuras de puertos, aeropuertos, carreteras y puentes y todos los que podáis imaginar entre medias. Esto es una planta de concentración solar en el desierto de Atacama, en Chile. Está compuesta por una torre de 250 metros de altura con un receptor en su parte superior, rodeado de 10.000 espejos, llamados heliostatos, de alrededor de 140 metros cuadrados cada uno de ellos. Tiene la capacidad de acumular energía de tal manera que puede producir energía durante las 24 horas del día. Esto es simplemente un ejemplo de los más de 50 proyectos que habremos evaluado para final de este año, con un presupuesto total de 32.000 millones de dólares en más de 12 países. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, la mayor parte de la gente habla o piensa que son esas prácticas medioambientales aplicadas a proyectos y de cómo hacerlo mejor, ¿no? Minimizando su impacto. Mi opinión al respecto es que es mucho más que eso. Es no solamente cómo no perjudicar el medio ambiente, pero cómo beneficiar en el camino a las personas a las que influenciamos o a las que impactamos con estos proyectos. Y es precisamente esa capacidad de cambio y esa capacidad de ayudar y desarrollar muchas de estas zonas lo que me encanta de mi trabajo. Voy a presentaros brevemente 2 proyectos en los que hemos estado trabajando. Este está en Lima. Es la línea 1 de metro. Lima es una de las mayores ciudades de Latinoamérica, con 9 millones de habitantes, con un sistema de infraestructura y de transporte bastante ineficiente. Esa ineficiencia ha sido suplida por lo que se llaman combis. Para los que no lo sepáis, combis son esos autobuses o furgonetas en los cuales la gente sube y baja corriendo prácticamente en marcha,
Mientras que una persona con medio cuerpo fuera y que trabaja en el propio servicio va gritando cuáles son las siguientes paradas y cuál es el destino final. Esto, como podéis suponer, tiene un impacto bastante negativo para la ciudad y para la seguridad vial, además de, bueno, para la contaminación de esta super ciudad. Este es el metro, la línea 1 de este metro. Obviamente es un proyecto de transporte, con lo cual, además de mejorar el transporte de la ciudad, también tiene esta capacidad de interconectar determinadas zonas. Una de las zonas por la que pasa este metro es una de las más pobres de la ciudad. Tiene barrios deprimidos, tiene altos índices de violencia, pero por primera vez obras de infraestructura de este tipo tienen la capacidad de cambiar el entorno de estas personas para comunicarlos con otros núcleos de población más desarrollado y sacarlos de esas zonas donde nunca habrían salido de otra manera. Una de las campañas que me gusta mucho de este proyecto en concreto es lo que llaman campañas de muralización. Esto consiste en una cesión que se ha hecho de todos los muros que se han construido en este proyecto a las comunidades, en los cuales se les permite decorarlos. Esta decoración hace no solamente que este sea un proyecto gigante de infraestructura, sino que sea una obra de arte gigante dentro de estas zonas tan pobres. Y esta capacidad de interconexión, de hacer a la gente sentirse parte del proyecto, es lo que realmente creo que cambia la vida de las personas. Os voy a explicar brevemente otro de los proyectos en los que he trabajado. Es un parque eólico en República Dominicana. Es el primer parque eólico que se ha construido en este país, en una zona también bastante pobre, el límite con Haití. En esta zona no tenían anteriormente electricidad, lo cual supone, desde luego, un desafío importante para el desarrollo de un país en zonas donde todavía no tienen acceso a suministro eléctrico. Igual que en el caso anterior, es no solamente el hecho de suministrar electricidad, pero es también programas que se han hecho de este tipo, en el cual donaciones, colaboración con las escuelas locales, permiten que esta gente que no tendría otras oportunidades pueda ir al colegio, pueda recibir una educación. O incluso estas colaboraciones que se hacen con los pescadores locales, en el cual se les enseña prácticas sostenibles que les permitan tener un mejor conocimiento de cómo explotar sus recursos naturales, les permite tener unas mejores condiciones de vida. La verdad es que, a pesar de que esto suene interesante, al menos desde mi punto de vista, me gustaría compartir con vosotros algunas de las cosas más valiosas que he aprendido los 3 años que llevo trabajando allí. No es una cuestión de conocimientos, ni es una cuestión de contactos, ni es una cuestión de tener la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, la cual realmente agradezco. Es tener esa confianza que muchas personas han inspirado en mí y que muchas personas que conozco comparten, de saber que cada persona, si realmente lo quiere, puede cambiar el mundo. A día de hoy convivo con gente que dedica sus días y sus noches y su juventud y su esfuerzo en descubrir vacunas que todavía no conocemos, o realmente en invertir todo su potencial en cambiar la vida según la conocemos. Posiblemente la excusa más fácil es decir, bueno, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Creo que esta capacidad de cambio no requiere ir a Harvard, ni siquiera requiere tener educación universitaria. Estoy convencida que cuando mi abuela no encendía la luz para ahorrar, desde su punto de vista, no sabía que estaba contribuyendo a la reducción de emisiones que están cambiando el clima en nuestro mundo. Cuando mi padre utilizaba los excrementos de las gallinas para el huerto, tampoco sabía que el no utilizar productos químicos estaba beneficiando a lo que hoy sí que sabemos, que están creando problemas en las personas con estos tóxicos que, bueno, estamos echando al agua y a los suelos. Con lo cual, si realmente sabemos que tenemos la generación mejor formada de la historia de nuestro país, y creo que nadie tiene dudas al respecto, creo que nadie puede decir esto no es cosa mía. Creo que todos nosotros tenemos la capacidad y la obligación de mirar a nuestro alrededor y analizar qué es lo que queremos o qué es lo que podemos cambiar. Porque si no eres tú, ¿quién?
Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es para todos, ¿para quién? Como sé que os habréis quedado con ganas, os presento a mi abuela con la luz encendida. Muchas gracias.